Página 107. La naturaleza del liderazgo, por Joseph White. Capítulo 6. El secreto de convertirse en un gran líder. En el capítulo 1 le revelé el secreto para ser un gran líder. Déjeme repetirlo aquí. Para ser un gran líder usted tiene que ser capaz de lograr cambios importantes, trascendentes, en los resultados bajo su responsabilidad. Introducir cambios con éxito es el mayor desafío para un líder. En este capítulo quiero compartir también con usted el secreto de convertirse en un gran líder. Ese secreto es que existen 5 cualidades que comparten todos los grandes líderes y que usted, hasta cierto punto, también puede desarrollar. Dichas cualidades, según se muestra en la cúspide de la pirámide del liderazgo, son las siguientes. Estar dispuesto a correr riesgos inteligentemente. Tener apetito por los grandes talentos. Desarrollar la vista de helicóptero. Exhibir el factor deslumbrante. En este capítulo ilustraré las cualidades que acabo de enumerar concentrándome en Abraham Lincoln, quizás el más grande líder que haya llegado a ser presidente de Estados Unidos, así como en una variedad de líderes de nuestros tiempos. 6.1. Abraham Lincoln y la pirámide del liderazgo. Cuando me mudé a Illinois en enero de 2005 para asumir la presidencia de la Universidad de Illinois, resolví aprender todo lo que pudiera acerca de Abraham Lincoln. Illinois es, después de todo, el estado de donde él surgió. Durante la gran inauguración en 2005 de la fabulosa biblioteca y museo presidencial Abraham Lincoln en Springfield, Illinois, mi esposa y yo asistimos a una cena de gala, concebida según los moldes de los años 1860, de modo que nos transportamos 150 años atrás. Mi nueva ciudad, urbana, formaba parte del circuito que Lincoln recorría a caballo durante sus años de ejercicio de la abogacía en el centro del Illinois. Y me enorgullece tener como colega a Philip Paludan, un distinguido profesor de la filial de la Universidad de Illinois en Springfield, y uno de los grandes eruditos del país en todo lo referente a Lincoln, The Presidency of Abraham Lincoln, University of Kansas Press, 1994. Abraham Lincoln se presta como la introducción ideal a lo que significa ser un gran líder. Y claro que él lo fue, quizás el mejor en toda la historia presidencial de Estados Unidos, y sin duda la persona idónea para aquellos tiempos. Pero creo que a usted le resultará interesante aprender más acerca de Lincoln a través del lente de la pirámide del liderazgo. La mayor parte de los factores que hicieron de Lincoln un gran líder se aplican asimismo a aquellos de nosotros que desempeñamos todo tipo de papeles de liderazgo y que nos esforzamos por lograr la excelencia. Lincoln tenía los requisitos fundamentales de un líder, un deseo ardiente, aunque disimulado por su modestia, de estar en puestos de autoridad, unido a su extraordinaria capacidad, fuerza y carácter. Era un hombre con defectos, afligido por la depresión, por su naturaleza temperamental, y ocasionalmente por serios errores de juicio, por ejemplo, sus nombramientos de generales que le fallarían de manera comprometedora en la conducción de la guerra civil. Pero sus valores esenciales, su inteligencia superior, su habilidad para comunicarse, su fortaleza física y mental y su capacidad de recuperación personal le calificaban plenamente para convertirse en líder. Lincoln era hombre de profundos sentimientos, su gran empatía puede haber sido una consecuencia de la maldición depresiva que no le abandonaba. Esta cualidad le capacitaba para exhibir como líder una excelencia mamífera. Le afectaron profundamente las muertes de su madre, de una joven a quien amó, Anne Rutledge, y de sus jóvenes hijos. Tal vez, a consecuencia de ello, era un hombre excepcionalmente sensible. A menudo prestaba atención al consejo de otras personas, por ejemplo, se dejó crecer la barba cuando se lo sugirió en una carta a Grace Bedell, una jovencita de 11 años de Westfield, estado de Nueva York. De niño, sentía aversión a la crueldad y al derramamiento de sangre, y era conocido por amonestar a otros de su edad por lastimar insensiblemente a los animales. La vida de una hormiga le es tan cara a ella como la nuestra para nosotros. Lincoln apreciaba el pensamiento racional y un enfoque analítico de los problemas, un requisito esencial de la excelencia reptil en un líder. Esto se refleja en muchos de sus discursos. Los estadounidenses le conocemos mejor por su discurso de Gettysburg, hace 87 años, compuesto por menos de 300 palabras, o alrededor de una cuartilla mecanografiada a 2 espacios según los estándares actuales. Sin embargo, la mayoría de las grandes piezas oratorias de Lincoln,
como las de los debates Lincoln-Douglas de 1858 y su discurso en Cooper Union en 1860, fueron largos y razonados análisis sobre la situación de la nación y sobre qué hacer a medida que las tensiones crecían entre las fuerzas esclavistas y antiesclavistas. Ciertamente, Lincoln temía la emoción descontrolada. En una de sus alocuciones señaló que, la pasión será en el futuro nuestra enemiga, y que la nación debía apoyarse en un razonamiento, frío, calculador, desapasionado, para trazar el rumbo en tiempos turbulentos. Era también capaz de actuar con severidad cuando le parecía necesario, otro requisito de la excelencia reptil. La mejor muestra de ello fue su resuelta conducción de una guerra sangrienta, a pesar de su aversión personal a la crueldad y al derramamiento de sangre. Pero su severidad se demostró también bajo otras formas. Por ejemplo, en 1863 a 1864, durante los días más negros de la guerra para la Unión, amenazó con encarcelar y desterrar a los jueces que utilizaran el recurso de habeas corpus, que exige a quienes tienen detenida a una persona mostrar a un juez las pruebas y la justificación de su detención, para interferir con el reclutamiento, y luego en un acto que generó una encendida controversia que sobrevive aún en nuestros días, suspendió sencillamente el habeas corpus en todo el país. Pero estas cualidades no bastaban para hacer de Abraham Lincoln un gran líder. Los requisitos fundamentales y la excelencia reptil y mamífera nunca alcanzan a hacer grande a un líder por sí mismas. La clave para ello es la capacidad para realizar cambios trascendentales en las áreas de resultados bajo la responsabilidad del líder. Y Lincoln también la tenía. 6.2. Lincoln y las 5 cualidades de los grandes líderes. Lo que hizo de Lincoln un gran líder es que obtuvo grandes resultados, controló la rebelión confederada, con lo cual salvó a la Unión, y avisoró y produjo cambios realmente trascendentales, puso fin a la esclavitud, otorgando su libertad a millones de estadounidenses. ¿Cómo lo hizo? Del mismo modo que otros grandes líderes producen resultados y realizan cambios. Son innovadores y no sucumben a la sabiduría convencional. Asumen riesgos calculados, pero significativos, que los recompensan. Se rodean de personas extraordinariamente talentosas y hacen brotar de ellas lo mejor. Tienen un sentido inusual de perspectiva cuando miran al frente, atrás o a los lados. Tienen cualidades personales, presencia, carisma, magnetismo, que los hacen deslumbrantes. Me arriesgaré a simplificar demasiado para ilustrar estas 5 cualidades de los grandes líderes en la figura de Abraham Lincoln. Innovación. Los grandes líderes son pensadores originales. Lincoln se dio cuenta rápidamente de que las diferencias políticas, relativas a la esclavitud eran una amenaza mortal para el concepto mismo de Estados Unidos. Es famosa su manera de argumentar este criterio con una referencia al Evangelio que hablaba al oído de la gente religiosa y versada en la Biblia de Illinois, en su discurso de aceptación, en 1858, de la candidatura republicana para senador por ese estado, una campaña que perdió. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mas la verdadera innovación de Lincoln como líder fue eliminar la esclavitud. Sin embargo, los procesos de innovación suelen ser complicados. Por ejemplo, a pesar de su pensamiento preclaro, debemos admitir que Lincoln no pretendía convertirse en el gran emancipador. Su itinerario hasta la Declaración de Emancipación fue difícil, a veces tortuoso, a la vez que flexible y creativo. Mientras que los sureños le consideraban el diablo encarnado debido a su oposición a la expansión de la esclavitud, otros le desdeñaron por procurar una y otra vez una avenencia creativa, en lugar de declararse un abolicionista inflexible. En una vena totalmente diferente, Lincoln, como todos los grandes líderes, mostraba una tremenda curiosidad por todas las cosas nuevas que pudieran ayudarle a lograr un objetivo, en su caso, fundamentalmente, ganar la guerra. Por ejemplo, pasó horas hablando con un hombre que aseguraba que podía salvar miles de vidas y millones de dólares ofreciendo mejores predicciones meteorológicas. Fue un fracaso. De manera similar se tomaba interés personal en las nuevas armas que proponían los inventores, las que en algunos casos probó en el jardín trasero de la Casa Blanca. Riesgos. Los grandes líderes se informan bien para correr riesgos y acumulan un historial, nunca perfecto, de éxitos. Aunque Lincoln era vilipendiado por sus detractores debido a su extrema prudencia, evidenciaba una disposición mayor a correr riesgos que muchos de los que ocupaban cargos directivos en su administración. En ningún caso fue esto más evidente que en sus diferencias estratégicas y tácticas con sus generales en los primeros años de la Guerra Civil. Los generales McDowell, Halleck,
y McClellan le decepcionaron, en muchos casos, por su falta de agresividad y su poca disposición para presionar una ventaja, una vez creada. Lincoln afrontaba un problema que le resultará familiar a cualquier líder: cómo conseguir que sus subordinados se guiaran por las mismas pautas, en lo referente a correr riesgos, sin socavar su autoridad, autonomía y sentido de responsabilidad. Una y otra vez toleró el excesivo instinto de conservación de sus generales, a quienes daba indicios, incluso órdenes, con muy pocos resultados. Por ejemplo, el general George McClellan parecía contar con las cualidades necesarias: era un brillante organizador y un gran planificador estratégico, pero su timidez, vacilación y aversión a los riesgos frustraban a Lincoln. Como han descubierto muchos líderes, solo después de cambiar a nuestros jefes subalternos por otros más fuertes se pueden alcanzar los resultados deseados. En el caso de Lincoln, la decisión de reemplazar a McClellan por Ulysses S. Grant y William Sherman ayudó a la Unión a prevalecer en la guerra. El patrón trazado por las decisiones de Lincoln: ir a la guerra para salvar la Unión, anunciar la Declaración de Emancipación, favorecer el perdón y la reconstrucción en lugar del castigo y el aislamiento de los Estados Confederados, revela un impresionante nivel de asunción de riesgos bien pensados, guiados por objetivos claros y por un elevado propósito moral. Identificar el talento: los grandes líderes tienen un insaciable apetito de talento extraordinario. Estos líderes excepcionales tienen un instinto innato que les indica que la única manera de superar sus propias limitaciones de tiempo y capacidad es rodearse de personas bien preparadas. A diferencia de los líderes menores, no se sienten amenazados por la gente talentosa. En lugar de ello, la buscan, entienden sus metas y sueños y la reclutan en la búsqueda de aspiraciones compartidas. En este sentido, Lincoln era un líder extraordinario. Así lo proclama el título del libro de la historiadora Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals, Equipo de Rivales, Simon & Schuster, 2005. Lincoln configuró su gabinete con algunos de los líderes más capaces de su época, incluidos dos que se sentían amargamente decepcionados porque hubiera sido él, y no ellos, quien ganó la candidatura presidencial republicana y, a la larga, la presidencia. William Seward, secretario de Estado en el gabinete de Lincoln, y Salmon Chase, su secretario del Tesoro, se creían ambos mucho mejor capacitados que Lincoln para dirigir el país. Pero él, después de su victoria electoral, les tendió la mano y les persuadió para que sirvieran al país formando parte de su administración. Vista de helicóptero, los grandes líderes tienen un extraordinario sentido de perspectiva. Como ciudadano privado, candidato político y funcionario electo, Abraham Lincoln siempre tuvo los pies sobre la tierra, pero también supo alzarse por encima de los conflictos y controversias inmediatos para mirar al futuro, al pasado y a su alrededor, y ofrecer a quienes le rodeaban una importante perspectiva y contexto. Es lo que hoy llamamos vista de helicóptero. No fue casualidad que Lincoln comenzara su discurso de Gettysburg con una mirada retrospectiva de 87 años a la fundación de Estados Unidos: nuestros padres crearon en este continente una nueva nación, y que terminara minutos más tarde mirando al futuro con esperanza, a un tiempo en el cual, esta nación, bajo la guía de Dios, vea renacer la libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra. Fue esta vista de helicóptero la que propició una ocasión solemne, cuando el presidente Lincoln recordó a todos los presentes, en términos históricos amplios, el contexto y el propósito del sacrificio de los que habían caído en el campo de batalla. El factor deslumbrante: los grandes líderes impresionan con su presencia. Algunas personas iluminan una habitación con su personalidad y su apariencia. O son el alma de una fiesta. O poseen una atracción tal que aunque hablen muy poco, lo que digan causa un fuerte impacto. O tienen magnetismo y carisma. Aunque es imposible determinar qué parte de su presencia emana de su poder y autoridad, y cuánto del individuo, en los grandes líderes hay una cualidad a la que yo llamo factor deslumbrante. Muchos tienen una impresión de la persona de Lincoln como alguien serio y melancólico. Pero probablemente les sorprenderá saber que mucho antes de que fuera alguien, como figura pública, Lincoln solía ser el alma de una fiesta. Con un gran don para contar historias, también disfrutaba del buen humor, como cuando escribía en Springfield hilarantes columnas en los diarios bajo el seudónimo de Rebecca, atacando las políticas de los demócratas y burlándose de algunos funcionarios. Percibido por muchos como un hombre tosco, su inteligencia, ingenio, dominio del lenguaje,
moralidad y humanidad producían en cambio un deslumbramiento que le ayudó a conquistar posiciones de liderazgo y a ganarse el respeto y el afecto de millones de personas. 6.3. Los grandes líderes de hoy. ¿Qué relevancia tiene Abraham Lincoln como el gran líder que fue para los líderes de la era moderna? ¿Y para usted? Pues esta, también hoy, como a todo lo largo de la historia de la humanidad, los mejores líderes son aquellos que producen grandes resultados y ocasionan cambios trascendentales. Tal vez hagan estas cosas en menor escala, sacando del hoyo a una escuela o una fábrica, o quizás solamente, un grupo de trabajo, que atraviesa dificultades, o se tambalea, o está rindiendo por debajo de su potencial. O puede que las hagan en gran escala. Nelson Mandela y el arzobispo Desmond Tutu encabezaron una campaña de 30 años, privados de libertad y sin poder, para poner fin al apartheid y hacer que en Sudáfrica imperara un gobierno de las mayorías. Muchas veces, como dice un reciente éxito de librería, el trabajo de un líder consiste en convertir a una organización, buena en excelente. Los grandes líderes se encuentran en todos los campos. Jack Welch fue un extraordinario ejecutivo principal, creador de valores, con General Electric. Steve Jobs creó una industria con su invención de la computadora Macintosh, y transformó otra con la invención del iPod. El Dr. Martin Luther King consiguió poner fin a la discriminación oficial a la vez que dotaba de mayor dignidad y respeto las vidas de millones de estadounidenses. Herb Kelleher transformó la industria de las aerolíneas en Estados Unidos en un periodo de 30 años, levantando sin mucha tremolina una línea aérea, Southwest, sobre un modelo de negocios diferente, logrando una consistencia en las ganancias y obligando al resto de la industria a moverse en la misma dirección. Como ejecutores de cambios, los grandes líderes son ante todo innovadores. Son pensadores originales y suelen nadar contra la corriente. Generalmente se guían por un puñado de ideas poderosas. Henry Ford fue el padre de la idea de la cadena de montaje y los $5 diarios. Ronald Reagan, la libertad es buena, el comunismo es perverso. Abraham Lincoln, la unión es buena, la esclavitud es mala. Tom Manehan, fundador de Domino's Pizza, un menú simple, un buen producto, y se lo llevamos a su casa. La gran idea de Sam Zell, a quien se atribuye la fundación de la industria moderna de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, REIT, fueron los bienes raíces líquidos. Warren Buffett desafió la sabiduría convencional en materia de inversiones, que recomienda diversificar la cartera a fin de evitar poner todos los huevos en una canasta. ¿Qué tiene de malo?, se preguntó, poner todos sus huevos en una sola canasta y vigilarlos estrechamente, tal como lo hace él en Berkshire Hathaway. Doris Christopher, una graduada de la Universidad de Illinois en Economía Doméstica, fundó en 1980 junto con su esposo Jay, y con solo unos cuantos miles de dólares, The Pampered Chef. A ella se le ocurrió que algunos buenos productos para la cocina ayudarían a las amas de casa a crear sabrosos platos que ayudarían a reunir a las familias en torno a la mesa y a fortalecer sus vínculos. La compañía fue adquirida 25 años después por Berkshire Hathaway, el más importante reconocimiento para un empresario estadounidense. Quienes realizan cambios, hoy y siempre, deben saber correr riesgos. Nada cambia a menos que un líder haga apuestas, que pueden fracasar, y a veces fracasan. Al presidente de una compañía le preguntaron por qué había contratado como su sucesor al exdirector de un proyecto que fracasó, y que le costó a la casa matriz $50 millones. Porque uno tiene que fracasar de vez en cuando, respondió, para aprender a correr riesgos inteligentemente. Él ya pagó su matrícula en esa escuela. La mayoría de los líderes triunfadores reconocen que la suerte, la pura casualidad, ha desempeñado un papel en su éxito. Sin duda, los crecientes problemas económicos de la antigua Unión Soviética desempeñaron un papel tan importante en el derrumbe del comunismo como el desafío lanzado por Ronald Reagan ante el muro de Berlín: señor Gorbachov, eche abajo este muro. La desregulación de la industria de las aerolíneas en 1978 contribuyó al éxito de Southwest Airlines y de Herb Kelleher, que fundó esa empresa en 1971. La suerte juega un papel en el éxito de los grandes líderes porque ellos deben asumir riesgos, tirar los dados, y aunque el riesgo puede limitarse por diversas vías, no es posible sacarlo completamente de la ecuación. Los mejores líderes comprenden que, como tienen grandes aspiraciones, no pueden hacerlo todos solos. Por eso desarrollan un insaciable apetito por personas talentosas.
saben que necesitan a personas diferentes y mejores que ellos mismos para realizar dichas aspiraciones. Uno de los pequeños secretos de la educación superior es que muchas veces los estudiantes convencionales que obtenían calificaciones A acaban trabajando para otros que obtenían calificaciones C, pero que son creativos y emprendedores. Los grandes líderes no son necesariamente personas de trato fácil, pues son responsables de producir resultados y, por tanto, esperan la excelencia. Y los mejores no solo la esperan, sino que estimulan y capacitan a los demás para que la logren. Su apetito por las personas talentosas también se refleja en su notable curiosidad por el mundo y las ideas que lo mueven. Hacen un montón de preguntas, y si usted tiene buenas ideas, probablemente le ordeñarán hasta dejarle seco. Los grandes líderes entienden el poder de las ideas. Puede que no sean académicamente sobresalientes, pero sí tienen curiosidad por la manera en que funciona el mundo, y cómo se relaciona eso con sus metas o sueños. Hace unos años me enteré de que muchos cazatalentos profesionales, cuando evalúan a una persona para un alto cargo de liderazgo, se fijan en dos cosas. La mayoría nunca ha oído hablar de estas dos cualidades, y sin embargo, son parte rutinaria de la búsqueda de candidatos para puestos de gran responsabilidad. Una de ellas es la vista de helicóptero. Muchos lo describiríamos como un sentido de perspectiva. Es capaz la persona de colocar un problema, cuestión o desafío inmediato en un contexto mayor de acontecimientos pasados o futuros en otras esferas y, quizá lo más importante, en el contexto mayor de la misión y el propósito con que se relacionan. Y por otra parte, puede hacerlo la persona no solamente como ejercicio intelectual, sino anticipando las consecuencias prácticas del contexto. Digamos que, por ejemplo, usted es el nuevo ejecutivo principal de General Electric, la compañía de mayor crecimiento en el mundo. Es el sucesor de Jack Welch, que fue durante 20 años uno de los más grandes creadores de valores entre todos los ejecutivos principales. Mientras considera la estrategia de la compañía y sus actuales negocios, hace una pausa para mirar al futuro. Y lo que ve venir es un tsunami de gastos en la salud pública debido al envejecimiento de la población y a una revolución biológica. También se da cuenta de que la sostenibilidad, un concepto considerado marginal hace una década, se está convirtiendo en dominante a medida que crecen las preocupaciones por la degradación del medio ambiente. Finalmente, usted reflexiona sobre la filosofía de su predecesor, que trabajó intensamente en la reestructuración de la compañía y el mejoramiento de los procesos de calidad. Decide que eso ha sido beneficioso, pero que las mejoras posiblemente se hicieron a expensas de la innovación y la creatividad. Como resultado de este razonamiento, una vista de helicóptero sobre G y el mundo, decide hacer importantes apuestas estratégicas. Adquirirá algunas compañías con orientación médica, las combinará con su división de sistemas médicos, y creará un nuevo negocio llamado G Healthcare. Usted se decide además a convertirse en un importante factor en la industria del medio ambiente y combina esta estrategia con un compromiso de innovación al que llamará ecoimaginación. Y así sucesivamente. Estas son exactamente las apuestas estratégicas que ha hecho Jeff Immelt, el sucesor de Jack Welch. Son producto de su vista de helicóptero sobre la compañía y el mundo. La otra cualidad es el factor deslumbrante. Todo gran líder tiene un algo especial que crea una presencia inusual. Esa presencia fluye no solo de su cargo, sino también del individuo. Es personal y compulsiva. El factor deslumbrante se da en diferentes formas. Lucidez. Carisma. Profundidad moral. Dotes oratorias. Apariencia impactante. Intensidad. Energía. Los grandes líderes vienen en una amplia gama de personalidades, desde extrovertidos hasta introvertidos, desde intensos hasta relajados, desde intelectuales hasta interpersonales. No hay una fórmula fija para el factor deslumbrante. Pero se lo reconoce cuando se ve. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de reunirme varias veces en el último año con Barack Obama, el joven senador federal por Illinois. El senador Obama cuenta con una abundancia del factor deslumbrante. Es inteligente, sabe hablar, es cálido en sus relaciones con otras personas, enérgico y reflexivo. Exuda profundidad moral y la sabe articular. Ha vencido a la adversidad para convertirse en una persona de alto rendimiento. Si fuera a vaticinar el futuro político del país, apostaría a que el senador Obama será el primer presidente afroamericano de Estados Unidos.
¿Por qué? Pues porque tiene todo lo que hay que tener, eso que podemos resumir mejor como su factor deslumbrante. 6.4. Liderando la innovación. El primer requisito para convertirse en un gran líder es ser innovador usted mismo y promover la innovación en su organización. La razón es que la mayoría de las organizaciones e instituciones fracasan o tienen un bajo rendimiento debido a que no se adaptan, o no son capaces de hacerlo, al cambio de los tiempos, de las tecnologías, la cultura, las normas y las expectativas. Por tanto, ser un líder con pensamiento creador, y con la capacidad para reconocer valiosas ideas creativas de otros, es fundamental para convertirse en un gran líder. Pero no basta con pensar. Los grandes líderes deben capacitar a sus organizaciones para convertir las nuevas ideas en acción y resultados, a fin de producir cambios trascendentales. Esto es difícil de lograr, pero es vital para el éxito. Permítame explicarme. En muchas formas, el yin y el yang definitivos del liderazgo consisten en determinar cómo se puede ejercer un control efectivo, una dimensión de la excelencia reptil, que demanda organización, orden y disciplina, y simultáneamente asegurar la innovación en gran escala y en todos los niveles, lo cual exige creatividad y, a menudo, un cierto grado de desorden e irreverencia. Esto podemos afirmar sin temor a equivocarnos, ninguna organización ha logrado jamás prosperidad a largo plazo aplicando exclusivamente el control. Aunque un buen control es necesario para sobrevivir, la innovación es vital para la prosperidad. Las grandes organizaciones buscan sin descanso formas más efectivas de hacer las cosas a todos los niveles. Se trata de entidades altamente adaptables, que se reinventan a sí mismas periódicamente. Estas capacidades, esenciales para una adaptación exitosa, comparten un requisito común: inclinación, apetito y capacidad para innovar. ¿Qué puedo decirle yo en relación con el liderazgo y la innovación? Pues mucho. Me sentí extasiado cuando, a fines de los años 90, la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan fue seleccionada por la revista Business Week, en su evaluación semestral, como el centro académico de su tipo más innovador del país. Me sentí extasiado porque cuando me nombraron decano, en 1991, recuerdo haber pensado que nunca podríamos ser la escuela de negocios más rica, ni la más antigua, ni la más orgullosa. Pero sí podíamos ser la más innovadora, la más dispuesta a diseñar y adoptar formas nuevas e inteligentes de educar y desarrollar a nuestros estudiantes, de modo que ellos pudieran asombrar a las compañías que se acercaran a nosotros en busca de talentos. Lo que aprendí acerca de cómo liderar para estimular la innovación se pone en práctica todos los días en las compañías más creativas del mundo, como Apple Computer, Pixar Animation Studios, 3M, Honda y otras. Los líderes que deseen que sus organizaciones sean innovadoras tienen que hacer 4 cosas: esperarlo, infundir la energía necesaria, iniciar el proceso y darle forma, y estimularlo y protegerlo. Tal vez le desilusione ver que no hay mucha magia en esta lista. Pero el hecho es que la innovación es como todas las demás cosas buenas que los líderes quieren para sus organizaciones: crecimiento, eficiencia, personal talentoso, desarrollo, etc. Siempre se empieza por las expectativas. Al principio, el éxito es frágil, y más adelante las personas se desgastan, de modo que el líder necesita infundir energía a sus esfuerzos. Liderar con el ejemplo siempre resulta impresionante, así que le ayudará el aportar usted mismo alguna idea innovadora de vez en cuando. Más importante aún es reconocer las ideas innovadoras de los demás, y luego respaldarlas con todo lo que pueda, bajo la forma de reconocimientos, recursos y elogios. Por último, las ideas innovadoras suelen ser frágiles, así que se necesita fortalecerlas con un apoyo que solo el líder puede proporcionar. La corriente dominante en la organización tratará muchas veces de reprimir las innovaciones, ya que le estorban, mediante una franca hostilidad o un benigno descuido, así como a quienes las han sugerido, también se les considera un estorbo. De manera que corresponde al líder brindar protección a ambos. ¿Cómo puede volverse innovadora una organización? Las investigaciones sobre organizaciones han arrojado cierto número de descubrimientos clave. La actitud favorable de un líder hacia el cambio conduce a crear un clima propicio para la innovación. Los ambientes de trabajo participativos facilitan la innovación, al incrementar la conciencia, el compromiso y la participación de los empleados. La adopción exitosa de las innovaciones depende en gran medida del liderazgo, el apoyo y la coordinación que aporten los directivos.
El respaldo de estos es especialmente crítico durante la etapa de implementación, ya que es entonces cuando resultan más esenciales la coordinación y la solución de conflictos entre individuos y departamentos. Presuponer el sí. Como decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, presté desde temprano suma atención a crear un clima de grandes expectativas con relación a ideas frescas que pudieran conducir a la innovación y el cambio. Diseñé en ese sentido una filosofía sencilla que comunicaba a todos los que ocupaban posiciones de liderazgo en la escuela. La he resumido simplemente como, presuponer el sí. Comprendí que todos los días los alumnos, los catedráticos, el personal de apoyo, los exalumnos y los amigos de la escuela tenían experiencias que creían que podíamos mejorar. Y tenían razón. Por ejemplo, los estudiantes odiaban tener que esperar en fila para comprar los materiales del curso. Los profesores deseaban estar seguros de que todas las aulas estarían limpias y listas para usarlas, con los suministros necesarios y el equipo audiovisual estándar. Las compañías que contrataban a nuestros estudiantes deseaban que después de graduarse estuvieran listos para empezar a correr, con excelentes capacidades analíticas, de solución de problemas y de comunicación, así como conocimiento de la economía, el mercadeo, etc. Muchos de nuestros alumnos deseaban tener experiencias internacionales mientras se encontraban en el programa, a fin de prepararse para el globalizado mundo de los negocios, y así sucesivamente. Quienes dirigíamos la escuela hacíamos cuanto podíamos por anticipar y resolver estos problemas. Pero me di cuenta de que muchas veces nos encontrábamos a la defensiva. Cuando alguien se quejaba, tendíamos a decir, de una u otra forma, cosas como, usted no entiende, o, no nos podemos dar ese lujo, o, ya hemos ensayado eso. A veces estas respuestas se ajustaban a la verdad, pero no siempre. Y lo peor, el efecto de nuestra actitud poco receptiva era desalentar cualquier otra oferta de ideas por parte de los miembros de nuestra comunidad. Sin pretenderlo, estábamos sepultando un vibrante manantial de ideas innovadoras. La gente continuaba haciendo las cosas a la manera antigua, salvo cuando ellos mismos decidían cambiarlas. Mientras tanto, derrochábamos un tesoro de buena voluntad por parte de las personas que deseaban mostrar su amor a su escuela y hacer de ella una organización mejor. ¿Cómo podíamos romper este cuello de botella de las ideas, abrir las compuertas y ascender a un nivel mucho más alto de innovación? Mi respuesta fue una filosofía de liderazgo, presuponer el sí. Durante una reunión, un lunes en la mañana, del Consejo de Calidad de la escuela, compuesto por unos 25 líderes del centro, anuncié que, en adelante, cuando algún miembro de la comunidad viniera a uno de nosotros con una idea para mejorar, la respuesta sería, presuponer el sí, sí, lo haremos. Me había inspirado en mi ayudante ejecutiva, Cheryl Smith, cuya reacción a cualquier idea, problema y posibilidad que se le presentara era siempre un jubiloso, podemos encargarnos de eso, seguido por acción y resultados. Instruí al Consejo de Calidad que por cada buena idea que surgiera solo podía haber dos decisiones, su implementación o una explicación oportuna, considerada y persuasiva de por qué no lo haríamos, incluyendo ofrecer comentarios a quien hubiese iniciado la idea. También dije a los miembros del Consejo que si me llegaban quejas acerca de ideas que ellos hubiesen rechazado, respaldaría sus decisiones, pero solo si eran capaces de persuadirme de que tenían razón. De lo contrario, las revertiría y ordenaría la implementación directa de la idea rechazada. Los resultados de presuponer el sí fueron asombrosos. Durante casi una década, nuevas cosas grandes y pequeñas ocurrieron en la escuela a un ritmo prodigioso. Los miembros de la comunidad sentían que les habíamos otorgado poder. Y los líderes de la escuela a todos los niveles llegaron a comprender que muchas de las ideas que habían sido rechazadas de plano, en realidad contaban con méritos suficientes, y podían ser implementadas con creatividad y esfuerzo. Pasado un tiempo, la innovación sencillamente se convirtió en un estilo de vida del centro, y a consecuencia de ello sucedieron muchas cosas nuevas. Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes, especialmente los de origen afroamericano, iniciaron proyectos empresariales en varios países de ese continente. Con ese fin creamos el Cuerpo para el Desarrollo de Negocios en África. Fue un verano mientras visitaba ese programa cuando conocí al arzobispo Desmond Tutu. Otro grupo de estudiantes que creía en los efectos de la creación de equipos y el empoderamiento personal con relación a aventuras al aire libre creó un programa de orientación M-Trek con mínimo apoyo de la escuela.
catedráticos que estaban explorando una nueva área intelectual y que deseaban compartir su conocimiento emergente con los alumnos de su clase, se sentían limitados por el requisito de impartir cursos de 14 semanas y 42 horas. En respuesta creamos cursos de 7 semanas y 21 horas, reduciendo así la barrera para incorporar al currículum nuevos conocimientos oportunos y ampliando la cantidad de cursos selectivos ofrecidos. Los estudiantes que deseaban más oportunidades de trabajo en Wall Street y en el Valle de Silicón sugirieron que facilitáramos su contratación a las compañías yendo nosotros a ellas en lugar de hacerles venir a nuestras sedes en el medio oeste del país. Como resultado, encabecé por varios años los viajes de reclutamiento a Wall Street y el Valle del Silicón, acompañado por cientos de estudiantes. Las empresas estaban encantadas. Algunas de las innovaciones que se propusieron no ocurrieron, pero siempre hubo una buena razón para ello. He aquí un ejemplo: durante años había existido tirantes entre nuestros bibliotecarios y una pequeña cantidad de estudiantes, supongo que estudiaban de madrugada, que creían que la biblioteca debía permanecer abierta todas las noches. El personal de la biblioteca oponía resistencia, alegando razones como el costo y la seguridad. Los estudiantes replicaban: déjenla abierta y ya verán cómo vienen. Pero los bibliotecarios seguían negándose y las cosas se pusieron un poco feas. Aplicando la filosofía de presuponer el sí, les dije a los bibliotecarios que su argumento no me había convencido. Teníamos que movernos del reino de las opiniones conflictivas y las emociones caldeadas a una toma de decisiones basada en hechos. Les ordené mantener la biblioteca abierta toda la noche durante un mes y llevar un cuidadoso registro del uso de sus instalaciones, hora por hora desde la antigua hora de cierre, la medianoche, hasta la antigua hora de apertura, 8 a.m. Así lo hicieron, y resultó que los bibliotecarios tenían razón. Nunca tuvimos más de media docena de usuarios en la madrugada, y muchas veces no había ninguno. Mostramos a los estudiantes los resultados y el costo de mantener la biblioteca abierta. No diré que la decisión les gustó, pero lo entendieron y aceptaron, y el conflicto terminó. A veces los líderes tienen que actuar radicalmente para hacer que las cosas ocurran. La filosofía de presuponer el sí era radical, era una apuesta calculada de mi parte, algo temeraria en aquel momento. Pero consiguió hacer que las cosas ocurrieran. Yo insto a adoptarla a todos los líderes que deseen acelerar el ritmo de la innovación en sus organizaciones. 6.5. Las situaciones importan y los resultados cuentan. Los grandes líderes, los mejores entre los mejores, son personas que realizan cambios trascendentales. Las últimas dos palabras, cambios y trascendentales, merecen un comentario. Los más grandes presidentes de Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt, sirvieron al país en tiempos de profunda crisis. Washington afrontó el reto de dar a luz la nación y servir en un cargo, el de presidente de Estados Unidos, que literalmente no tenía precedente alguno. Lincoln afrontó la disolución de la Unión y enormes presiones relacionadas con la esclavitud. Roosevelt se enfrentó a la devastadora Gran Depresión de los años 30 y a la Segunda Guerra Mundial. En las mentes de los estadounidenses, los tres están asociados con guerras: la Revolución, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Las situaciones importan, puesto que los grandes retos crean la oportunidad para que los líderes alcancen grandes resultados y hagan cambios trascendentales. También es cierto que la historia la escriben los vencedores. De modo que para los líderes, los resultados cuentan. Si durante su mandato no hubiera caído el muro de Berlín, y la Unión Soviética no hubiera hecho implosión, probablemente hoy veríamos a Ronald Reagan como era a mediados de su presidencia, una figura amigable con opiniones conservadoras y que arriesgó la salud de la economía de Estados Unidos a fin de incrementar su poderío militar. Pero, ¿con qué propósito? Sin el muro y su caída eso no habría sido tan obvio. El éxito reivindica a los líderes. Como dijera John F. Kennedy, la victoria tiene 1000 padres, pero la derrota es huérfana. Puede que a usted no le sea fácil identificarse con los resultados por los cuales juzgamos a los presidentes de Estados Unidos. Si es así, aquí le presento una historia con la que sí podrá identificarse. Trata sobre Craig Tiley, entrenador del equipo masculino de tenis de la Universidad de Illinois de 1993 a 2004, y sobre los resultados que alcanzó. Como ya le he dicho, los grandes líderes pueden encontrarse en cualquier clase de organización.
Craig Tiley era un gran líder deportivo en la Universidad de Illinois. Se nos sumó en 1993 como entrenador provisional de tenis masculino universitario. Cuando se le sugirió que echara su nombre en un bombo de candidatos al empleo permanente, hizo otra cosa. Escribió en una sola página un plan para convertir en 10 años al equipo masculino de tenis de Illinois en campeón nacional. Su plan esbozaba una visión, valores, una estrategia e hitos, a 3 años, 6 años y 10 años, así como lo que se necesitaba para cumplirlas en cada periodo. Tiley obtuvo el empleo y se dedicó a trabajar arduamente para poner en acción su plan. Su esfuerzo se vio recompensado. Tiley condujo el programa de tenis desde ser un virtual desconocido en el curso 1992 a 1993, cuando el equipo archivó 4 triunfos y 23 derrotas, hasta la cúspide del tenis universitario 10 años después, cuando la Universidad de Illinois ganó invicta el título de tenis masculino de la National Collegiate Athletic Association, NCAA, en la temporada 2002 a 2003. A lo largo de ese itinerario el equipo ganó 8 campeonatos consecutivos Big Ten de la temporada regular. 10 jugadores preparados por Tiley alcanzaron el estatus All-American. En 11 años como entrenador principal de Illinois, Tiley acumuló 249 victorias frente a 73 derrotas. La responsabilidad de lograr resultados es una de las duras realidades que deben aceptar los grandes líderes. Mi jefe en Cummins Engine Company, Jim Henderson, me enseñó una valiosa lección al respecto. Jim era un recio competidor determinado a mantener a Cummins al frente de la industria de los motores diésel, en franco desafío tanto a la fuerte competencia nacional, Caterpillar y Detroit Diesel, como a la nueva competencia extranjera. A principios de los años 80, cuando yo era en Cummins miembro del equipo del presidente, Jim hizo un trabajo magistral dirigiendo una reunión particularmente importante y difícil de la gerencia. Habíamos diseñado un proyecto para mantener nuestros planes de desarrollo de productos y mejorar nuestro rendimiento operativo, al mismo tiempo que afrontábamos un declive del negocio, que para nosotros era el más serio desde la Gran Depresión. Fue una buena reunión, le dije a Jim mientras salíamos juntos del salón. Bueno, ya veremos, respondió él. Me tomó por sorpresa que no le diera mucha importancia después de lo que, para mí, había sido un rotundo triunfo, así que le pedí que se explicara. El liderazgo trata de resultados, continuó, de lo que realmente sucede, de lo que logramos, si ejecutamos nuestro plan y si nuestro plan logra nuestros propósitos. Eso es lo que realmente cuenta. No lo olvides. Nunca lo he olvidado. Todos los días comprobamos que es mucho más fácil asumir los privilegios del liderazgo que asumir sus responsabilidades. De manera similar, es difícil para un líder resistir la tentación de escudarse en excusas, culpar a otros y hasta fingir lo que no es, para evitar asumir plena responsabilidad por resultados deficientes. Cuando los más altos líderes en las organizaciones y en la sociedad hacen esto, el efecto es corrosivo, pues muestra a las personas en todos los niveles que la respuesta adecuada a un rendimiento problemático es dar evasivas en lugar de aceptar la responsabilidad. De modo que aguante usted a pie firme, asuma la responsabilidad por sus resultados. Ya estamos a las puertas del capítulo final, en el que le invitaré a retarse a usted mismo a convertirse en un gran líder. Página 125.